El día de hoy voy a probar si puedo prender mi cámara por aquí. Que sí, confirmar si me están viendo, sí. Bueno, me presento, Lady Bernal. Yo soy ingeniera catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica y magíster en planeación urbana y regional. Y en este momento estoy trabajando en el Ministerio de Agricultura en el tema de determinantes de ordenamiento territorial y también en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi liderando el grupo de ordenamiento territorial. Y hoy vengo pues a contarles en términos generales cuál es esa apuesta de las determinantes del nivel 2, perdón, para garantizar el derecho humano a la alimentación. Entonces he preparado una presentación, voy a cerrar un momentico mi cámara y voy a empezar a compartir mi pantalla. Y por favor me confirman cuando la estén viendo. Un segundo. ¿Me confirman? Sí, sí, estamos viendo. Perfecto. Listo. Entonces he preparado una presentación básicamente para hablar un poco de qué son estas determinantes del nivel 2, cómo se articulan dentro de los procesos de ordenamiento territorial y un ejemplo pues práctico de lo que se está trabajando hoy en día con la provincia de Sabana Centro, que es uno de los frentes de trabajo que se está realizando, el cómo metodológicamente se logra identificar y declarar las áreas de protección de producción de alimentos y cómo en un ejercicio práctico para el caso del municipio de Sopó, ya cómo se aterriza esta figura eh, como insumo para el proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial que se está llevando en curso. Básicamente la presentación está dividida en términos generales en los antecedentes normativos, el por qué fue necesario generar esta nueva determinante de ordenamiento territorial en el marco de la modificación del artículo 10 de la Ley 388, y también la importancia de la protección del suelo rural, el metodológicamente cómo se está abordando la determinante, cómo se construyen inicialmente las APAs, pero también vamos a ver cómo otras áreas para garantizar el derecho humano a la alimentación que están involucradas o que están incorporadas dentro de unas figuras de territorialidades campesinas como las zonas de reserva campesina, también se convierten en determinantes de ordenamiento. El ejercicio práctico que les contaba de cómo se está trabajando la provincia de Sabana Centro con la ZAPA, primero con una zona de referencia y luego ya con la declaratoria del APA que está en este momento en curso para el municipio de Sopó. Y cerraré con unas recomendaciones de cómo se incorpora esto dentro de los procesos de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento, pues teniendo en cuenta que ustedes ya lo han empezado, lo han a lo largo del diplomado, pues tienen las clases respectivas o las charlas respectivas con respecto a los diferentes procesos de revisión y ajuste. Quisiera empezar, y bueno, también es cierto que si tienen alguna pregunta, pues la idea es no hacer tan monótono y que yo solamente hable toda la presentación. Entonces, si tienen alguna pregunta, inquietud, bienvenida. Yo creo que no hablaríamos como al final para las preguntas, sino que si podemos hacer pues una charla al respecto de pronto con algunas inquietudes que se les presenten, bienvenidas todas las preguntas. Quisiera empezar la charla, de pronto esto ustedes ya lo han visto, pero con algunos temas claves que me parecen relevantes en cuanto a entender qué es una determinante de ordenamiento territorial. Eh, Estas determinantes de ordenamiento territorial, pues creo que ustedes ya lo saben, aparecen en la Ley 388 en el año 97. Se definen unas determinantes de ordenamiento, las ambientales, las de infraestructura, las de patrimonio, las de los hechos metropolitanos. El 3600 aparece en el año 2007 y también integra otras determinantes para el suelo rural, principalmente, y le da la facultad a las corporaciones autónomas regionales de generar algunas determinantes con respecto a umbrales de suburbanización, con respecto a vivienda campestre y con respecto a longitud de corredores viales suburbanos.
Em, digamos que hasta ahí pues veníamos todos trabajando las determinantes en función de que eran de obligatorio cumplimiento para los planes de ordenamiento territorial. En el 2023, a través de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, al artículo 32 de la Ley de 2294, se modifica este artículo 10. De fondo no se sustrae nada. Esa modificación lo que hace es incorporar dos niveles más de determinantes de ordenamiento territorial y básicamente la modificación de hecho se genera o genera tres cosas. La primera incorpora dos niveles. La segunda genera unos niveles de prevalencia entre las determinantes. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia le apuesta a un ordenamiento territorial alrededor del agua, alrededor del sistema ambiental, y por eso deja como prioridad en las determinantes del nivel uno, todas las relacionadas con el ordenamiento territorial, ambiental y alrededor del agua, y va disminuyendo o va generando otros niveles de determinantes de ordenamiento territorial, como los que vemos acá, que tienen menor prevalencia, por así decirlo. Es decir, que el nivel 2 del cual hoy vamos a hablar bastante, este nivel 2 debe sí o sí asumir e incorporar todas las determinantes y reconocer todas las determinantes del nivel uno y así sucesivamente. De hecho, el nivel 6, que es el de proyecto de turismo, que fue uno de los que también fue incorporado dentro de este ajuste normativo, este nivel 6 debe respetar, por así decirlo, todas las determinantes que están en superior jerarquía. Este es un cambio fuerte porque antes en los procesos de revisión y ajuste simplemente se decía son las determinantes de ordenamiento territorial, debo incorporarlas todas, no existe alguna prevalencia, el modelo de desarrollo lo planteo desde las competencias del municipio, pero poniendo en equilibrio pues ese desarrollo sostenible entre lo ambiental, lo económico, lo social. Pero ahora sí nos está diciendo, ojo, que lo ambiental debe primar y la apuesta ambiental de conservar, de proteger, de incorporar elementos alrededor del cambio climático, de la gestión de debe ser una apuesta o un eje estructural de todos los procesos de planificación y ordenamiento territorial. Ese es el segundo cambio. El tercer gran cambio es que a través de los parágrafos, el artículo 32 tiene unos parágrafos. El parágrafo 1 dice que se debe generar un procedimiento para que se estandarice toda la información de las determinantes y no solamente se estandarice, sino que todos hablemos un lenguaje en común. Ese lenguaje en común le da la facultad al IGAC, al DNP y a Minvivienda, o ese parágrafo más bien, le da la facultad a estas tres entidades que les nombré para emitir un procedimiento que ha estado en reglamentación en los últimos 2 años, que inicialmente fue una resolución, un decreto, al final ya hace un año más o menos, en septiembre, se publicó un decreto que básicamente contiene unas definiciones que son las que vemos en la parte izquierda y que nos habla de qué son las determinantes, define qué es una determinante. La ley 388 y en el artículo dicen a términos generales que son determinantes de ordenamiento territorial, tales, pero no aclara qué es una determinante. Este decreto reglamentario ya define que una determinante es una norma de superior jerarquía. Es decir, la norma que viene acompañando la figura de ordenamiento territorial o un ámbito de la norma de superior jerarquía. Y también se establece que no solamente es la norma, sino que debe haber un contenido mínimo en esas determinantes. Dentro de ese contenido mínimo parece muy obvio, pero esto no existía y cada corporación o cada entidad territorial, cada institución que genera determinantes, generaba determinantes a su modo. Entonces ya se llega a concretar que la determinante mínimo debe tener una delimitación geográfica o ámbito de aplicación. ¿Por qué hacemos esta diferencia en la delimitación geográfica? Debe estar un polígono asociado en donde recae esa norma de superior jerarquía
o en su defecto puede llegar no necesariamente a tener un polígono como tal cuando lo emite una corporación o una institución de orden nacional, sino que puede verse reflejado más en las apuestas o en los límites que se plantean, por ejemplo, de umbrales de suburbanización. En ese caso, la determinante es una norma que expide la Corporación Autónoma Regional y dice, máximo, usted puede suburbanizar o declarar como suelo suburbano, voy a inventarme un porcentaje, un 25% de su municipio. En ese caso, no está reflejada la determinante en un polígono, sino que el municipio es libre en el marco de sus competencias, cuando clasifica las categorías de desarrollo restringido, en definir en dónde está ese suelo suburbano, siempre y cuando no sobrepase ese umbral o ese porcentaje que le pone la corporación autónoma. En ese caso, hablamos de que no existe una delimitación geográfica de la entidad que produce la determinante, sino que la acoge o la materializa y la presenta, la espacializa el municipio en su proceso de revisión y ajuste a través del modelo de ocupación. Eso es importante tenerlo en cuenta. También nos habla de que la determinante debe tener una zonificación. Es decir, no es la determinante de ordenamiento territorial en el caso de un parque nacional natural, no es el parque, ¿sí? Es la zonificación que normalmente viene dentro de un instrumento. Ahorita vamos a ver cuál es la zonificación de las áreas de protección de producción de alimentos, que contiene grados de restricciones y o condicionamientos de uso. Es aquí donde se materializa esa norma de superior jerarquía dentro del polígono. Como vamos a ver, por ejemplo, dentro de toda el APA no es lo mismo toda el APA, todo el polígono, sino que hay unas zonas que pueden estar condicionadas, por ejemplo, para el caso de Sopó, por gestión de riesgo, o porque el PONCA lo clasificó como una zona de preservación, pero condicionada al riesgo. Entonces, es importante tener en cuenta que en los procesos de revisión y ajuste o cuando se incorpora esto dentro de un plan de ordenamiento territorial, estas determinantes, debemos tener en cuenta justamente esa zonificación y esos grados de restricción. Y también el literal, lo que tenemos aquí en la diapositiva, el C, D y E, que son mecanismos de solución de conflictos que puedan existir entre los niveles de determinantes u otros condicionantes del ordenamiento territorial que no son reconocidos a la luz del artículo 10 de la Ley 388, pero que debemos tener en cuenta en los procesos de planificación. ¿Cuáles son estos conflictos o tensiones que se pueden llegar a presentar? Por ejemplo, con el sector de hidrocarburos, de minería, por ejemplo, que no es una determinante, pero debemos considerarla con las apuestas de los territorios colectivos, de los resguardos indígenas, de las comunidades negras dentro de los procesos de planificación o como grandes proyectos estratégicos que se puedan estar desarrollando dentro de un territorio. Entonces, es deber de quien está declarando esa determinante definir cuáles son esos mecanismos o solución de conflictos entre las determinantes y plantear una ruta de trabajo para poder establecer qué se puede desarrollar o cómo se pueden llegar a desarrollar las diferentes actividades económicas. Y pues claramente debe tener los soportes técnicos y jurídicos del acto administrativo. Toda determinante, al ser una norma, debe tener un acto administrativo. Normalmente las que más conocemos pues son las ambientales, que llevan 20 años realizándose. Creo que ustedes tienen otra charla al respecto, pero estas determinantes ambientales normalmente se materializan en una resolución que la Corporación Autónoma Regional emite justamente con la determinante. Dentro del nivel 2, esa norma se materializa en una resolución del Ministerio de Agricultura, que declara y define cuáles son esos grados delimita geográficamente cuál es el área de protección de producción de alimentos,
También identifica o clarifica cuál es esa zonificación con esos grados de restricciones o condicionamientos de uso y los mecanismos de armonización con con las otras actividades que se vienen desarrollando. En términos generales, eso es como lo más clave que debemos tener en cuenta cuando hablamos de determinantes. Y hay otra cosita que se agregó, o de hecho otras dos cositas que se agregaron con el parágrafo 2 y el parágrafo 3 de este artículo. El parágrafo 2 básicamente nos dice, ojo que las determinantes de ordenamiento territorial no son solamente para los planes de ordenamiento. Todo actor público o privado debe cumplir las determinantes de ordenamiento, debe acatarlas dentro de sus proyectos que infieren efectos sobre la planificación física del territorio. Esto es un gran cambio también, porque antes toda determinante debía pasar sí o sí por el proceso de incorporación dentro del plan de ordenamiento territorial para que los municipios en el marco de sus competencias del artículo 313 de la Constitución de Política de Colombia puedan materializar cuáles son esos o regular los usos del suelo. Ahora no solamente tiene que pasar por el plan de ordenamiento, pues esa ruta sigue viva completamente, sino que ahora deben también cualquier sector público, por ejemplo, infraestructura, aunque es otro nivel de determinantes, pero un macroproyecto o minería debe tener en cuenta la determinante de ordenamiento territorial. Debe realizar o consultar si está dentro de un área de protección de producción de alimentos, por ejemplo, y ver si puede desarrollar la actividad o no la puede desarrollar. Digamos que en términos gruesos eso es clave para que todos pues hablemos el mismo lenguaje y dentro de la presentación me va a referir mucho a estas condiciones que cambiaron a partir de ese artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo y que modificó sustancialmente estas determinantes de ordenamiento territorial. Dicho esto, y así suena repetitivo de pronto con otros módulos que ustedes hayan visto, ¿qué es clave tener en cuenta y qué es una determinante de ordenamiento territorial? Son normas definidas por el gobierno nacional o regional. Ahí me faltó regional. No todas son del gobierno nacional. En algunos sectores, como el caso del nivel 2, si es el gobierno nacional, es el Ministerio de Agricultura, junto con la UPRA, con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, también con la Agencia Nacional de Tierras para lo que tiene que ver con otras territorialidades, con las territorialidades campesinas. Fijan los términos y condiciones de una acción en el territorio, o sea, nos plantean cuáles son esos grados de restricción o qué se puede desarrollar dentro del territorio en el marco de sus competencias. Ojo que esto también es importante, sobre todo cuando materializamos que las determinantes de ordenamiento territorial eh, son normas que deben ser acogidas cuando entramos en ese diálogo de las competencias municipales. Es importante recordar que lo que les contaba del artículo 313 de la Constitución dice que es función de los consejos municipales regular los usos del suelo en el marco de lo permitido por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que las normas que son de superior jerarquía pues deben ser incorporadas o deben ser tenidas en cuenta porque son apuestas que buscan, en este caso, para las determinantes del nivel 2 la protección del recurso suelo y proteger esos mejores suelos del país. Son de obligatorio cumplimiento por actores públicos y privados y en caso de conflicto o de alguna tensión que se pueda generar, principalmente entre actividades económicas, con otras determinantes se aplica el nivel de prevalencia. No sé si lo que estoy escuchando de pronto es algo que están escribiendo, pero si